Estimados hermanos, muy buenas noches. Deseo enviar un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los hermanos en provincia, quienes a pesar de la distancia están participando de estas reuniones. Como muchos saben, la región de Israel es considerada una de las regiones más sagradas para diferentes pueblos del Medio Oriente. Incluso los cristianos consideran que esa región es sagrada porque Dios se manifestó de diversas maneras en la región de Israel. A las afueras de la ciudad de Jerusalén, hacia el este, existe un monte llamado el Monte de los Olivos, desde donde se tiene una vista panorámica de la ciudad. En las orillas de este monte se encuentra el jardín conocido como el Huerto de Getsemaní. A este monte Jesús solía dirigirse con frecuencia para orar a Dios. Y fue específicamente el Huerto de Getsemaní donde se considera que Jesús realizó su última oración antes de ser arrestado. Jesús pudo haberse hospedado en algún aposento en la ciudad de Jerusalén y estando al abrigo de cuatro paredes, pudo haber orado a Dios. Sin embargo, llama la atención que Jesús prefiera dirigirse al Monte de los Olivos a orar. Específicamente, fue en el huerto de Getsemaní en donde Jesús realizó una oración tan llena de fervor que su sudor caía a tierra como gotas de sangre. Por las mañanas y las tardes, el Monte de los Olivos solía ser un lugar apacible y cálido, pero conforme se acercaba la noche, un frío sobreacogedor llenaba el ambiente, por lo que, dentro de la lógica de cualquier persona, era más cómodo hospedarse en la ciudad y orar desde una apacible habitación. Pero Jesús tenía una gran variedad de razones para orar en el Monte de los Olivos. Alegóricamente, podríamos decir que Adán fue derrotado en el jardín del Edén, mientras que Jesucristo venció en el jardín de Getsemaní. Si bien Jesús venció tras ser colgado en una cruz y resucitar de entre los muertos, podemos decir que desde el momento en que Él realizó su última oración en el huerto de Getsemaní, estuvo listo para obtener la plena victoria sobre el pecado y la muerte. Para comprender esto, debemos tener presente lo siguiente. Después que Jesús fuera arrestado, estaba mucho más vulnerable para pecar. Por lo tanto, era necesario estar previamente capacitado o preparado para hacer frente a lo que se iba a venir. El cuerpo de Jesús experimentó el dolor de los golpes, lo cual naturalmente activa el sistema neurobiológico del cuerpo que nos impulsa a defendernos y huir para sobreguardar nuestra vida. Pero Jesús tuvo la capacidad de controlar todo su ser para mantenerse en ese lugar hasta el final. Solo considerando este hecho, podemos reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesús. Aún más, estando bajo esa presión de su sistema neurobiológico, Jesús estaba escuchando toda una serie de insultos y mentiras, pero en silencio
recibía toda clase de improperios y maldiciones. Cuando alguien está en medio de un entorno donde solo recibe insulto y maltrato, naturalmente reaccionará o buscará huir para sobreguardar su salud mental. Muchos de nosotros naturalmente evitamos ambientes así. Y si en caso afrontamos una situación semejante, entonces buscamos la forma de defendernos y contraargumentar, movidos comúnmente por el dolor y el resentimiento. Hay que tener gran fuerza de voluntad y determinación para permanecer inamovible en un ambiente donde te están insultando y tratando injustamente. Y Jesús demostró tener estas cualidades. Aún más, estando sumamente agotado y sin haber dormido toda una noche, Jesús fue llevado al área donde recibiría la más salvaje tortura que un ser humano podría haber recibido en aquellos tiempos. Bajo esta presión, cualquier ser humano se dejaría llevar por sus impulsos neurobiológicos o emociones, llenando de odio y rencor y buscando la forma de desquitarse o cobrar alguna venganza, aceptando así la victoria de la maldad y el pecado sobre él. No obstante, Jesús tenía la capacidad para, en medio de tanta injusticia y maltrato, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por todos estos motivos y muchos más, entendemos que Jesús tenía con él la victoria sobre el pecado y la muerte desde el mismo instante en que realizó su última oración en el huerto de Getsemaní. Porque en ese momento tomó la firme resolución de afrontar todo lo que habría de venir a fin de salvarnos de la desdicha del pecado. Por lo tanto, debemos reconocer la importancia de la determinación o decisión al momento de cumplir algún objetivo. En este sentido, si tenemos el objetivo de llegar a imitar a Jesús, debemos también tener una firme determinación que nace de conocer y valorar el amor de Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versos del 39 al 44, dice: Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Humanamente, no podemos comprender la agonía que experimentó Jesús, pero por medio de estos versos podemos entender la carga que había sobre sus hombros. Leamos en Isaías capítulo 53, versículos
5 al 7, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas oveja cargó él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios estaba colocando sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, era necesario que Jesús tenga la determinación para llevar esos pecados que separaban al hombre de Dios y crucificarlo en la cruz. Jesús había procedido directamente de Dios, era uno con Dios, pero ahora tenía que distanciarse de Dios por cuestión del pecado. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó gran angustia por este distanciamiento. Y ese distanciamiento fue únicamente para salvarnos a nosotros. Pero en muchas ocasiones, en lugar de valorar ese distanciamiento y carga que llevó Jesús, nosotros, habiendo recibido la gracia de Dios para quitarnos la carga del pecado y acercarnos a Él, terminamos volviendo a tomar de las cargas del pecado y tomando decisiones que nos distancian nuevamente de Dios. ¿Por qué a veces actuamos así? Estimados hermanos, en ocasiones nos conmovemos viendo alguna película o serie televisiva, pero cuando leemos o escuchamos lo que hizo Jesús, ¿qué sentimos? En la Biblia leemos pocas ocasiones en que Jesús lloró, pero eso no quiere decir que Él haya sido insensible. Todo lo contrario, Jesús ha sido y será la persona más sensible con respecto a la condición de su prójimo. Aunque la gente no miraba directamente sus lágrimas en las calles y plazas, ¿cuántas lágrimas habrá derramado el Señor Jesús en sus solitarias reflexiones u oraciones en el huerto de Getsemaní? El escritor del libro a los Hebreos dejó registrado que Jesús, mientras estaba en este mundo, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En Juan capítulo 17 se narra cierta oración de Jesús. Allí podemos conocer la estructura y motivo central de su oración. Él oraba para que se dé a conocer la gloria de Dios, no solo por medio de Él, sino por medio de sus amigos. Leamos en Juan capítulo 17, versículo del 9 al 17. Dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando leemos esto sin conocer a la persona y el contexto en que está diciendo, posiblemente no seamos conmovidos. Pero en estas sencillas palabras de Jesús está implícito todo su amor por Dios y sus amigos. Jesús hace cerca de 2000 años presentó oraciones por ti y por mí, a fin de que venzamos al mundo juntamente con Él. Yo le pido a Dios para que seamos uno y vivamos por la verdad, a fin de revelar la gloria de Dios en nuestra generación. Quien entiende el corazón de Jesús en sus palabras, no puede más que amarlo porque Él lo ha amado primero. Actualmente hay quienes apenas se conmueven al conocer la historia del Señor Jesús porque no comprenden lo perverso o dañino que es el pecado. Y eso es un gran peligro. Asumir lo pecaminoso como algo totalmente natural, con la cual tenemos que convivir para tener paz, es un gran peligro. Jesús no vino para ayudarnos a convivir con el pecado que mora en nosotros. Él pasó todo lo que pasó para librarnos del pecado que mora en nosotros. Y para eso, al igual que Él, debemos armarnos de la determinación para vencer el mal haciendo el bien. Y esa determinación surge de conocer y atesorar el amor del Señor Jesús. Amados hermanos, en cierta ocasión, un hombre bondadoso se enamoró de una mujer poco virtuosa, pero lo amó de tal manera que la tomó la decisión de casarse con ella. Transcurrió un poco de tiempo y la mujer le fue infiel y se fue de su hogar abandonando a su esposo. Esta mujer formó un nuevo hogar y aunque inicialmente le iba bien, terminó siendo víctima del maltrato y de la violencia a mano de su nuevo cónyuge. A pesar de esto, ella justificaba y llevaba todo el maltrato que recibía, mientras que paralelamente llevaba una vida dando rienda suelta a sus pasiones y deseos de la carne. Pasó el tiempo y producto de llevar una vida promiscua y disoluta, la mujer terminó sufriendo de una enfermedad incurable. Sin embargo, ella no era consciente de lo que tenía porque los síntomas recién estaban manifestándose. Al conocer su situación crítica, los médicos le dijeron a su último esposo que existe una única forma para salvarla. Y es que alguien que sea compatible y ha llevado una vida totalmente saludable, le done sangre y todos los órganos de su cuerpo. Obviamente, su último esposo
no le dio la más mínima importancia y se fue dejándola internada para que muera en el hospital. En medio de todo esto, el primer esposo de la mujer, quien estaba al tanto de todo lo que sucedía con ella, visitó el hospital y tras conocer el diagnóstico médico, se dispuso a ser el donante. Pasaron algunas semanas y la mujer abrió los ojos y se sentía muy bien. Ella no entendía lo que había sucedido, pero se sorprendió de verse saludable. En ese entonces, los médicos le explicaron lo sucedido y ella quedó impresionada. Y mientras ella reflexionaba sobre esto, vino el segundo esposo y le dijo para que se vayan juntos a su casa a seguir llevando la vida desordenada que habían estado llevando. ¿Ustedes creen que es bondadoso, empático, virtuoso, sabio, razonable, maduro o responsable volver a la vida que la condujo a la muerte? Obviamente no. Pero más allá de ello, es el amor de su primer esposo, lo cual debería conmoverla para transformar su vida. Pero si ella no entiende la situación crítica en la que estaba, no podrá valorar lo que hizo su primer esposo. Aún más, si no conoce, no reconoce que era indigna de recibir aquel trato de amor que recibió, entonces tampoco podrá valorar la magnitud de amor que ha recibido y volverá a su vida disoluta. El Señor Jesús hizo más que esto por nosotros. Pero aún hay quienes dejamos de lado todas sus lágrimas y sacrificios, envolviéndonos nuevamente en la vida de la cual Él nos rescató. Si los padres lloramos cuando vemos que nuestros hijos toman malas decisiones y se lastiman, ¿cuánto más creen que llorará el Señor Jesús viendo nuestras malas decisiones? No hagamos que el Señor Jesús vuelva a llorar por nosotros. ¿Acaso no sería maravilloso que nosotros seamos mejor un motivo por el cual el Señor tenga una sonrisa? ¿No sería mejor ser un consuelo para Él en medio de esta generación? Cuando Él estaba en agonía en su última oración en el Monte de los Olivos, fue un ángel el cual vino y lo fortaleció. Ahora nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios, debemos ser quienes consuelen al Señor. Viendo cómo se conduce este mundo, el Señor ya tiene gran pesar. Pero si a eso le añadimos que nosotros, como parte de su iglesia, vivimos como el mundo, ¿cuánto dolor creen que tendrá Jesús? Por este motivo, al igual que en los días de Noé, Noé fue un consuelo para Dios. Actualmente para Dios, que es de gran estima, encontrar personas que realmente valoren el sacrificio de Jesús. Por medio de ello es que Dios cumplirá su propósito en esta generación. Y es mi oración a Dios que todos seamos esa clase de instrumento. Aquí no importa el género o la edad. Dios puede usarnos como lo hizo con Noé,
para grandes obras si vivimos en medio de esta generación según la voluntad de Él y no según los rudimentos del mundo. Estimados hermanos, cuando el cielo está despejado, podemos ver innumerables estrellas. Esas mismas estrellas que podemos ver ahora, Jesús las vio hace cerca de 2000 años mientras estaba en el jardín de Getsemaní. Esas estrellas son testigos de todas las lágrimas que derramó Jesús por nosotros. Por lo tanto, entre las muchas reflexiones que tengamos al contemplar las estrellas, yo espero que recordemos que cada una de ellas fácilmente podría representar una lágrima de Jesús. Así también, ahora que está llegando la temporada de frío en Lima, espero que recuerden cómo en medio de un clima así de frío, hubo alguien que tuvo tal amor que se puso de rodillas para orar por ti, a fin que llegado cierto momento de tu vida, llegarás a conocer al Dios del cielo para que vivas con propósito. Yo le pido a Dios que todos nosotros abracemos hasta el fin la gracia que Él nos ha dado y que seamos nosotros quienes al vivir según la voluntad de Dios podamos enjugar la lágrima de nuestro Padre Eterno. Dios los bendiga, hermano. Ahora oremos meditando en el mensaje compartido. Padre, gracias te damos por tu palabra. Moriste por nosotros, Señor, llevando nuestros pecados y la muerte. Tu oración de fervor estuvo listo para obtener la plena victoria sobre el pecado y la muerte. Señor, tú nos das la fortaleza a todos tus hijos a sobreponernos a lo que sucede en nuestra vida. Debemos imitarte, orando con ese fervor y obtener la plena victoria del pecado. Ayúdanos a seguirte y permanecer cerca de ti, sin distanciamiento, a tu lado, Señor, y tu gracia permanezca en nosotros en oración con fervor. Amén. Amén. Gracias, anciano Kiyoshi, por el mensaje. Estimados hermanos, recuerden seguir orando por nuestro país. Así también todos están invitados a participar de las reuniones de oración que se realizan diariamente por medio de la plataforma Zoom. Ahora el anciano Kiyoshi orará por los diezmos y ofrendas. Dios Todopoderoso, recibe estos diezmos y ofrenda con agrado. Bendice a cada miembro de la Iglesia de Jesucristo, que tiene puesta su confianza en ti. Responde a las oraciones de tus hijos. Dale salud y haz que sus vidas prospere en toda área. Que tu bendición esté con cada miembro y familia y suple para todas sus necesidades conforme a sus riquezas. Que tu protección y bendiciones todos puedan darte la gloria. Esta es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.